Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Ocasión en que estaremos hablando de varios temas. Gloria de la Gracia está en una misión de trabajo hacia el interior del país. Le deseamos éxitos a Gloria en este trabajo que está realizando en la ciudad de Pilar. Y en esta ocasión estaremos hablando de varios temas. Uno tiene que ver con la CAF, la ex Corporación Andina de Fomento. Estamos hablando de este importante banco inversor aquí en nuestro país y agradecemos al director con quien ya en instantes estaremos conversando aquí en Tribuna. Más adelante estaremos hablando sobre un proyecto bastante interesante y fíjense, estamos hablando de mangos en una época en que no hay mangos. ¿Por qué hablamos de mangos aquí en Paraguay en esta época cuando esa fruta tan buena que a veces termina convirtiéndose incluso en un desecho por la falta de procesamiento? Y también, ya que estamos hablando de cosas buenas, nos estarán acompañando más adelante los responsables de una cerveza artesanal Jerken que sigue ganando aquí en el mercado local. Temas bastante interesantes para hablar aquí en Tribuna. Y ya estamos con nuestro primer invitado, a quien agradecemos su presencia. Sabemos que es una persona que está con varias actividades todos los días. Señor Jorge Gartner, ¿cómo se encuentra aquí en Paraguay? Gracias por acompañarnos. César, muchas gracias por la invitación al programa Tribuna. Es un gusto estar aquí. Hombre, muy bien. Yo llevo aquí en Paraguay ya año y medio representando a nuestra institución, que lleva 6 años con oficina, digamos, propia aquí en el Paraguay, aunque con el Paraguay ya veníamos trabajando desde hace varios años. Y la verdad que me he sentido muy a gusto trabajando en su país. Bueno, hablamos de CAF. CAF sigue manteniendo las iniciales, pero estamos hablando de un banco latinoamericano actualmente. Es correcto. Las iniciales se siguen manteniendo básicamente por un tema de posicionamiento de marca. CAF, como mucha gente lo sabe, es Corporación Andina de Fomento, porque éramos eso, una corporación y andina. Pero con los años, hoy tenemos 18 países miembros en toda la región, más un par de inversionistas de Europa. Entonces ya no somos andinos, somos latinoamericanos. Nos recomendaron mantener la marca de CAF. Las iniciales. Pero subrayando el hecho de que somos el Banco de Desarrollo de América Latina. Banco de Desarrollo de América Latina, que en este caso en Paraguay, ¿en qué se invierte? En este caso, ¿son inversores o son prestamistas para desarrollos? Somos prestamistas, principalmente somos prestamistas en todos los países de la región, países miembros de la CAF. En el caso paraguayo, concretamente, hemos concentrado bastante nuestros préstamos en 2 sectores que los gobiernos nos han solicitado, que es principalmente construcción y reconstrucción y mantenimiento de obras viales, de carreteras, y también la modernización y el mejoramiento de la red de transmisión y distribución. En eso hemos concentrado nuestro esfuerzo en financiamiento, en préstamos, especialmente en los últimos 5 años. Obviamente hablamos de la línea de distribución eléctrica, pero también tienen inversiones o han financiado en el sector privado también, ¿no? También. En el pasado ha habido 2 frentes de trabajo en el sector privado en Paraguay. Uno, que es muy común a todos los países, es que les damos líneas de crédito a algunos bancos de primer piso, bancos comerciales, bancos privados, varios de ellos en el Paraguay. Y también en el pasado cofinanciamos con el BID la construcción de la planta de cemento Iguazú y también a la empresa P&O que opera barcazas en el río Paraguay, que ese es su negocio. Le hemos financiado también la construcción y operación de una barcaza. ¿Cuánto deuda el país en materia de préstamos a la CAF? En la actualidad, la deuda que tiene el sector público, es decir, la nación, asciende a unos 360 millones de dólares. Pero es más importante, eso es lo que hoy nos deben, es decir, lo que hoy hemos desembolsado y que está invertido en varios proyectos, pero tengo que decirle que hay préstamos ya aprobados que no han comenzado a desembolsarse porque están viviendo diferentes momentos de su trámite por 1.300 millones de dólares. Entonces, lo que se viene en materia de subida de la cartera en CAF es muy importante. En el sector privado estamos más o menos en 60 millones de dólares. ¿Y cómo ven a Paraguay como cliente? O sea, ¿qué tal es Paraguay como cliente? Excelente. Hasta ahora la experiencia
de crédito en el Paraguay ha sido excelente, han cumplido religiosamente los compromisos, los han honrado en hora y minuto. Bueno, eso habla bien del país entonces, ¿verdad? Excelentemente, y no solamente por la experiencia de CAF, sino, como usted lo sabe, de todos los acreedores del país. ¿Qué áreas faltan explorar o invertir aquí en Paraguay según la visión de la CAF? A ver, yo creo que aquí hay muchos frentes de trabajo, César. Yo creo que algunos han sido ya acometidos, pero en lo que se refiere a CAF quisiéramos también mirar, aparte de infraestructura, otros temas en particular. Uno es educación, tanto desde el punto de vista de la infraestructura, de la educación, la modernización, la tecnología aplicada a la educación, que para eso hay un área nuestra que maneja todo lo que es telecomunicaciones aplicadas a escuelas, sobre todo las más alejadas, las más rurales. También creemos que debemos hacer un esfuerzo muy importante en la modernización de todo el sistema agroindustrial y agroganadero del país. Entonces, esas son dos fuentes de ingreso muy importante para el Paraguay, tanto en el agro como en la ganadería. Pero queremos proponerle al nuevo gobierno si hay forma de que lo apoyemos para modernizar un poco la institucionalidad de todo el aparato que tiene que ver con los otros sectores, y que de paso eso nos permita también financiar, por ejemplo, proyectos de trazabilidad de la carne, que ya lo hemos venido conversando con el actual gobierno y con el sector privado, con los gremios de la producción. Y por último, también queremos pensar que podemos apoyar una mejor inserción de las pymes en las cadenas productivas paraguayas. Los inversores, inclusive las autoridades, el Ministerio de Obras Públicas suele decir que en Paraguay hay obras o retrasos de obras hasta 20 años. Obviamente un país que no produce necesita endeudarse. Sin embargo, vemos también que hay un temor, críticas inclusive cuando el país se endeuda. ¿Qué le responde a eso? Mira, yo creo que los números que han dado diferentes organizaciones, estudiosos de la economía, el mismo Fondo Monetario Internacional lo ratificó en la última visita que hizo al Paraguay la señora Lagarde. Nosotros creemos que el país tiene espacio para crecer deuda. Yo creo que el paraguayo es muy conservador. Sí. Ha sido un acreedor un deudor muy cuidadoso, cuida mucho endeudarse, pero para serles francos, si queremos que el Paraguay logre recuperar su atraso, por ejemplo, sobre todo en infraestructura, tiene que tomar algo de deuda. Sobre todo que es un país que todos lo sabemos, tiene una carga tributaria baja en comparación con toda América Latina en general. Entonces, si eso va a continuar, pues tú tienes, si no tienes los ingresos tributarios suficientes, tendrás que recurrir al endeudamiento. Por último, yo diría que, como lo dijo la señora Lagarde en su visita al Paraguay hace poco, lo importante es que se invierta en infraestructura y no para el gasto. Y segundo, entender que eso da sus réditos en el mediano plazo. Eso no lo va a sentir el país inmediatamente, lo siente en la medida en que las obras se van terminando, que las comunidades tienen acceso a una mejor vialidad, una mejor logística, el sector productivo y el sector empresarial lo mismo. Eso se va a notar en el futuro. Paraguay, inclusive Asunción, usted ya está acá hace un año y medio, ya llegó con el auge de las obras, pero llegamos en un momento hasta a molestarnos con las obras que había porque eran necesarias y siguen siendo necesarias. Obviamente estamos hablando de obras que a lo mejor en cualquier ciudad mínimamente desarrollada ya están. Asunción, las demás ciudades necesitan más desarrollo. Obviamente, si es un país que no tiene ese colchón, no hay otra que buscar los préstamos. Así es, tal cual. Y frente a que pueda, digamos, la comunidad sentirse molesta en un momento dado, todas las obras implican un sacrificio. Sí. Todas las obras implican un sacrificio. No hay obra, es difícil encontrar por otro lado obras en cualquier parte del mundo que no sufran algún problema en el camino, algún atraso por cualquier circunstancia o por el clima o por una circunstancia muy difícil de prever de cualquier orden, de cualquier naturaleza. De manera que uno tiene que acostumbrarse a que por bien que estructure el proyecto, no todo es absolutamente previsible. En el camino pueden suceder cosas. Lo importante que es reaccionar de inmediato,
tomar las medidas de corrección inmediatas, que los acreedores, el gobierno, digo yo, los entes ejecutores de los proyectos, los contratistas de las obras, reaccionemos todos en grupo y saquemos cualquier proyecto adelante. ¿Cómo deja este gobierno, el gobierno Cartes, cómo dejan los proyectos asumidos por la CAF para el gobierno de Mario Abdo Benítez? Una excelente pregunta. En varios estados, depende mucho de en qué momento se fueron aprobando los créditos. Algunos se tramitaron al comienzo del gobierno, otros en la mitad y otros apenas a fines del año pasado. En Paraguay, un proceso que es un poco dispendioso es, una vez aprobado el crédito por parte del organismo multilateral, es que ese crédito se convierta realmente en desembolsos y por lo tanto en obra, porque tiene que pasar por una serie de procesos administrativos locales que incluyen una aprobación, ratificación del contrato de préstamo por parte del Congreso de la República, y eso toma tiempo. Entonces yo le podría decir que aquellos proyectos que fueron aprobados a comienzos del gobierno o a finales del anterior, muchos de ellos están terminando ya. Por ejemplo, la línea de transmisión de 500 kVA de Yacyretá a Villa Ayes ya está prácticamente terminada. Lo mismo kilómetro 40 al Verde, está sumamente avanzado. Hay otros proyectos que empezaron más tarde, porque se aprobaron más tarde o fueron presentados por el gobierno más tarde. Esos ya han sido aprobados y estamos a la espera de que salgan del Congreso. Y el año pasado, a fines del año pasado, aprobamos en nuestro directorio 3 operaciones, 2 para MOPC y una para la ANDE. La de MOPC, una de esas 2 fue la más grande proyecto que hemos aprobado en la historia de CAF en Paraguay, que es la reconstrucción de Tranchaco, por $400 millones, la parte de CAF. Ese recién se espera que entre al Congreso, ya hemos sacado adelante los trámites con el Ejecutivo. Entonces los proyectos se encuentran cada uno en una situación diferente, dependiendo en qué momento fueron aprobados. Pero va a ser por lo menos para mí, muy satisfactorio saber que próximamente kilómetro 40 al Verde y algunos otros proyectos que tenemos en la región oriental, más la línea de transmisión de Yacyretá a Villa Ayes, se podrá inaugurar. Por ejemplo, para la reconstrucción de la Tranchaco, ¿cómo toman ustedes? Porque es obviamente una ruta, podemos hablar, conflictiva, porque es una reconstrucción, ¿verdad? Entonces es una ruta que estuvo, hoy por hoy se tiene que volver a hacer. Me imagino que los técnicos de la CAF recorrieron, vieron de qué se trata esta obra o las dificultades mismas que tienen, ¿verdad? Así es, mira, es una obra muy larga, es una carretera que tiene una gran extensión. Para nosotros no es desconocida esa, porque nosotros ya intervenimos, ya financiamos una parte que es la reconstrucción entre Mariscal Estigarribia y La Patria, entonces ya tenemos experiencia. Claro, eso no es comparable con lo que vamos a asumir una vez empiece el proyecto, porque es la parte más larga, y así fue. Los equipos de trabajo de la CAF, tanto de ingeniería como de riesgos ambientales y sociales, se recorrieron toda la obra de punta a punta para constatar lo que los estudios habían dicho, pero nosotros tenemos que corroborarlo en materia de la topografía, de las características del suelo, qué pasa cuando llueve, qué pasa cuando no llueve, dónde están asentadas las comunidades, si hay comunidades pegadas a la franja que se va a intervenir. Pero una ventaja en estos temas, me han enseñado los ingenieros, es que reconstruir una ruta que ya existe entraña al final del día menos complicaciones que trazar una completamente nueva. Porque ya está la vía, por ejemplo. Ya existe, ya existe. Y por ejemplo, los temas ambientales ya hace tiempo se manejaron, porque ya la vía ya existe, ya se trazó. Cuando uno va a hacer una vía completamente nueva, que tiene que atravesar tierras por donde nunca ha pasado una vía y tiene impacto ambiental o social, eso tiene más riesgos. En este caso, ¿es reconstrucción o recapado? Es reconstrucción en general, se van a intervenir de diferentes maneras, depende de cómo esté cada sector. Hay sectores que están muy mal, hay sectores que no están tan mal. Hay sectores que ya no existen. Hay sectores prácticamente, yo veo las fotos, todos las vemos en la prensa periódicamente, salen unas fotos dramáticas de unos camiones que dice uno, eso no es una carretera. Hay zonas o tramos de esa vía que hay que volverla a hacer. ¿Cómo trabajan en materia de transparencia o supervisión del cumplimiento de estas metas, de estos objetivos? Cuando se evalúa un proyecto de cualquier naturaleza, tanto público como el privado, y ponemos al equipo a trabajar,
Después de que se ha trabajado en el análisis del proyecto antes de llevarlo al comité de aprobación de crédito de la CAF, se establecen con el organismo que va a ejecutar el proyecto, MOPC, la ANDE, el que sea, una serie de cuidados que hay que tener, de informes periódicos que nos deben enviar. Y fuera de eso, la CAF en el desarrollo del proyecto está haciendo visitas periódicas para conocer los avances, no solamente físicos de la obra, sino verificar si es que ha habido problemas, por ejemplo, con comunidades y cómo se van a mitigar, si ha habido problemas ambientales, cómo se van a mitigar. A veces pueden suceder, como le dije hace un rato, que por más que uno haya previsto cosas en un proyecto, pudiese surgir cosas que no estaban previstas, que son ajenas tanto a la voluntad del ejecutor como de la CAF. Hay que actuar inmediatamente. Y entonces el seguimiento es la clave de esto, y el seguimiento es lo que hacemos todo el tiempo. ¿Cómo ven a Paraguay? Yo lo veo muy bien. Yo creo que, mire, yo creo que Paraguay, como no solamente lo digo yo, lo dice mucha gente, tanto en el país como extranjeros, una de las grandes cosas, de los grandes logros del país, ha sido el poner al país, primero, en el mundo. Segundo, construir una estabilidad macroeconómica, que eso es envidiable. Mire usted el vecindario y se podrá convencer de que Paraguay está en un punto que yo considero envidiable, y que además creemos que va a continuar. Las bases son muy sólidas como para que eso cambie. Uno nunca está exento, por supuesto, de la realidad del mundo, de la realidad de que todos los países están muy interconectados, pero ustedes recordarán que siempre se le atribuyó a Paraguay una enorme dependencia de lo bueno y lo malo que sucediera en Brasil o en Argentina, y ya, digamos, de alguna manera se ha logrado desligar de la suerte de estos dos vecinos que son muy grandes, más importantes, y en sus momentos más difíciles de estos dos países, que apenas ahora empezarán a girar a su favor, con viento a su favor. A pesar de la época pasada, Paraguay logró una estabilidad macroeconómica. ¿Qué hay que hacer para que sigamos viendo bien al Paraguay? Seguir invirtiendo. Hay que invertir, no lo dije antes, pero hay que invertir mucho en educación, pero mucho, es mucho. Hay que fortalecer la institución pública. El país, yo he conocido en este año y medio gente muy capaz en el gobierno, gente muy bien preparada, gente que inclusive no trabajaba en Paraguay, estaba en organismos internacionales y han venido a poner su cuota, digamos, de patriotismo por el país, y le han dado mucho al país. Yo creo que si el país sigue teniendo gente como la que ha estado ahora, porque también hay que dejarlos descansar y que roten, pero si sigue así, yo creo que al país no lo van a guardar sino cosas buenas. Dijo varias veces la palabra educación, o sea, de hecho que eso implica infraestructura e implica acciones como, ¿por qué no?, construcción de escuelas, Becal, que es un proyecto que está teniendo muy buenos resultados y es sinónimo de orgullo inclusive, ¿no? Porque estamos hablando de algo que ya estamos viendo, la retribución inclusive al país. Así es. Nosotros queremos enfocarnos en un punto que, digamos, empezamos a mirar un poco desde lejos, digámoslo, y hoy lo estamos viendo desde mucho más cerca, y nos convencimos que es el punto donde CAF puede dar un apoyo muy importante y tiene mucho con qué contribuir. Y es dentro de todo el proceso de educación que arranca desde la niñez y va progresando hasta llegar a la educación superior. Encontramos que hay un desfase, porque así lo ve el sector productivo, el mismo gobierno lo ha visto, entre la oferta laboral, es decir, lo que la academia está produciendo en Paraguay y lo que el sector productivo o las mismas instituciones del Estado están demandando. Ahí hay un descalce. Ese descalce hay que cubrirlo, y lo que nos proponemos nosotros es trabajar con el próximo gobierno, si el próximo gobierno así le parece, porque tenemos la gente para eso, en trabajar en cómo hacer que esa descalce desaparezca. Porque el país, como cualquier país, tiene unas ventajas competitivas. Paraguay no es bueno en todo, y cada país no es bueno en todo. Tiene unas ventajas competitivas frente a la cual debe tener un equipo preparado de gente joven que sea capaz de aportarle a lo que el sector productivo necesita. No hace mucho supimos todos que, por ejemplo, el Ministerio de Obras logró poder enviar a un contingente de estudiantes a fortalecer su conocimiento en Sao Paulo. ¿Por qué? Porque el país está enfrentando un volumen muy importante de inversiones de infraestructura y a veces no le alcanza a la gente que tiene. Entonces, nos pareció súper positivo que el gobierno se interesara en formar gente, porque no van a hacer obras para los próximos 2 años, obras se van a seguir haciendo. Entonces yo creo que la pertinencia de la educación frente a la demanda laboral
es un punto que el Paraguay va a tener que trabajar muy fuerte y nosotros estamos dispuestos a acompañarlo en eso. Bueno, don Jorge Gardner, muchísimas gracias por estar aquí. César, muchas gracias por su invitación y felicitaciones por su país. Bueno, muchas gracias. Realmente es un privilegio escuchar eso de un colombiano. Generalmente decimos que el riesgo es quedarnos en Colombia, pero en este caso parece que la cosa se va dando la vuelta. Hablamos así con el representante, el residente en Paraguay del Banco de Desarrollo de América Latina. En instantes estamos hablando sobre este proyecto que tiene que ver con mangos. ¿Qué pasa con los mangos en la calle, aunque no tengamos mangos ahora en la calle? Ya volvemos.